quizá la civilización o la cultura que mejor ha sacado provecho de ese contacto espiritual es la ligada a la vida de los esenios. Los esenios fueron una fraternidad secreta que se fundó en los tiempos de Moisés con el propósito de conservar todo el conocimiento antiguo que el ser humano, el egoísmo del ser humano había intentado destruir, y no solo conservarlo, sino mantener ese contacto y seguir recibiendo información, con el propósito de seguir ayudando a la evolución del ser humano en el mundo. Los esenios, a través de sus contactos mediúmnicos, porque sabían cómo contactar y hacerlo de una manera en la que se ponían en contacto con los espíritus más avanzados, a través de ese contacto recibían una increíble información espiritual muy, muy profunda. Que fueron, en realidad, los que prepararon a Jesús, a Juan y a otros, mensajeros del mundo espiritual para llevar a cabo la misión que realizaron en el mundo. A través de diferentes obras, algunas obras mediúmnicas, otras hallazgos arqueológicos de escritos muy antiguos, se ha podido reconstruir un poco lo que fue el papel de los esenios y también reconstruir la verdadera historia de la humanidad. Una historia que ha sido manipulada, en parte ha sido ocultada al mundo, como consecuencia del egoísmo del ser humano. Había una cita que decía que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, pues se ve que los poderosos del mundo quieren que olvidemos nuestro pasado para que estemos permanentemente cayendo en los mismos errores y no evolucionemos, porque ellos sacan provecho de nuestra falta de evolución. Siguen manteniendo su poder sobre nosotros. Algunas obras mediúmnicas que a mí me han interesado son las de Josefa Rosalía Luque Álvarez, una medium argentina que escribió una serie de libros en los que hablaba de la existencia de diferentes seres que encarnaron en el mundo desde épocas muy antiguas, que vinieron a traer mensajes de tipo espiritual, y cómo a raíz de la vida de estos seres se organizaron misiones de ayuda para la evolución humana. Tiene un libro que se titula Arpas Eternas, que hace referencia a la vida y obra de Jesús, otro titulado Moisés, el vidente del Sinaí, que hace referencia a la vida y obra de Moisés, y otro titulado Orígenes de la civilización adámica, que hace referencia a la vida y obra de Abel. Abel, el de Caín y Abel, historia totalmente manipulada, la que ha quedado en la Biblia, pero que en cierta manera sí que recoge los ecos de una historia verdadera, que fue la vida y la obra de Abel, otro mensajero del mundo espiritual. En estas obras no solo se hace referencia a estos seres, sino a otros que estuvieron antes que ellos, y de esa manera, a través de la vida de esos seres, se reconstruye un poco lo que ha sido la historia de la humanidad, desde épocas muy, muy antiguas, que se remontan a la existencia de continentes que ahora consideramos todavía como un mito, como la Atlántida o la Lemuria. También haré referencia a los escritos de un evangelio apócrifo titulado el Evangelio de los 12, un evangelio descubierto en un monasterio budista por el reverendo Gideon Usli, evangelio escrito en arameo, que él fue capaz de traducir, un evangelio que también aporta algunas cosas muy interesantes que son desconocidas para la mayoría de la gente. A través de este tipo de obras se ha podido saber que existe una comunidad de espíritus que desde muy antiguo se encarga de la tutela del proceso evolutivo de la Tierra. A esa comunidad pertenecen los grandes profetas y avatares de la historia. Ya he comentado que esos profetas han estado interviniendo en la historia de la humanidad desde muy antiguo, que son desconocidos para la mayoría, pero que a través de estas obras ha podido ser posible
conocerlos. Por ejemplo, en el intervalo entre los 20.000 y 10.000 años antes de Cristo, en un continente que ahora ha desaparecido llamado Lemuria, encarnaron Juno y Vesta, unos mensajeros del mundo espiritual que intentaron aportar algo de luz a esa humanidad primitiva. Más tarde, Numú y Vesperina fueron otros avatares, a veces son los mismos vueltos a encarnar, que también desarrollaron su misión en aquella Lemuria antigua. Entre los años 10.000 y 5.000 años antes de Cristo, en el continente de la Atlántida, encarnó Anfión, Antulio, que también aportaron en aquella época el mensaje espiritual que necesitaba la Tierra para evolucionar. Esas épocas son, como digo, desconocidas para la mayoría, casi nadie es conocedor de que esos seres encarnaron, pero su huella ha quedado en los corazones de los espíritus que conocieron y convivieron con ellos y que posteriormente, cuando volvieron a encarnar, estaban más avanzados y dejaron también su huella en el mundo. Una época más conocida para nosotros es la época del Antiguo Egipto. Podríamos decir que la civilización egipcia nace con la vida, la encarnación de Abel. Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. Abel y los Cobdas serían los colaboradores de ese espíritu tan avanzado. Esos fueron los que desarrollaron la cultura egipcia. Después ya hemos comentado que 2.000 años antes de Cristo encarnó Krishna, de ahí se desarrolló el hinduismo. También en Egipto, en los años 1372, 1336 años antes de Cristo, encarnó el faraón Amenofis IV, conocido como Akenatón, y su mujer Nefertiti. Ellos también, con su misión, intentaron aportar un mensaje espiritual más avanzado para la humanidad. Esto ya es más conocido para algunas personas que están interesadas en el Antiguo Egipto. De ese germen que desarrolló Amenofis IV, ahí es donde se formó Moisés, en el conocimiento del Antiguo Egipto, y unos años después desarrolló su misión, que influyó tanto en la historia de la humanidad y sobre todo en la del pueblo egipcio. A partir de Moisés, y ya constituyéndose la fraternidad de los esenios, dentro de esa fraternidad nacieron los grandes profetas de Israel, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel y muchos otros, que fueron conservando la llama de la espiritualidad en una época tan difícil, tan oscura, a consecuencia del egoísmo del ser humano. Todo ello esperando la llegada del gran mensajero del mundo espiritual, que fue Jesús, y que a partir de el siglo I desarrolló su misión y que fue continuada por sus seguidores. En ese intervalo también, en la zona de Asia, tenemos la intervención de Siddhartha Gautama, que desarrolló, a partir de su misión se desarrolló el budismo. Es decir, que todas esas intervenciones todavía hoy en día han dejado una huella en las creencias de la humanidad, aunque, como digo, el egoísmo del ser humano ha ido poco a poco transformando, manipulando y ocultando el verdadero mensaje. Para mí, todos esos seres que hemos comentado han sido seres de mayor evolución que la media de la humanidad y vinieron al mundo con el propósito de enseñarnos cómo llegar a ser felices a través de experimentar el amor. Y también enseñarnos que todo el universo espiritual funciona siguiendo unas leyes eternas e inmutables, las leyes espirituales, que el ser humano necesita conocer y poner en práctica para poder evolucionar y desarrollar su capacidad de amar. Aunque con el tiempo ese mensaje se ha ido olvidando y adulterando hasta el punto de que casi ha sido imposible reconocerlo. Aún así, existen vestigios de que esas leyes espirituales fueron conocidas y enseñadas al mundo en el pasado. Vamos a repasar un poco algunas de esas evidencias. Como digo, básicamente son evidencias que se han obtenido de escritos mediúmnicos, o sea, serían obras que
se consiguen a través de la intervención de un medium que presta su cuerpo para que los espíritus hablen a través de ellos. Y también de escritos antiguos que han sido salvados de la destrucción. Vamos a comenzar por ahí, hablando del Evangelio de los 12. En el año 1881, el reverendo Ousley, un clérigo irlandés, afirma haber encontrado el Evangelio original en arameo, del cual surgieron los 4 evangelios actuales, los evangelios canónigos. Ese evangelio, dice Ousley, fue preservado en uno de los monasterios budistas tibetanos, donde fue salvado por la comunidad de Senia de las manos de los corruptores. No sé si sabéis que en los albores del cristianismo pues hubo una conversión general del Imperio Romano a partir de un emperador, Constantino. Claro, esa conversión no se hizo a cualquier precio, se hizo al precio de que ellos se erigieron en los cabezas de esa religión y quitaron y añadieron todo lo que les convenía para adaptar esa creencia a su poder, a su forma de ver el mundo. Entonces ellos decidieron que había partes que había que ser eliminadas y se encargaron también de destruir las fuentes originales para que no quedara ningún vestigio de ellas y que pareciera que toda la información que se tenía era la que ellos querían. A través de esos textos podemos encontrar que realmente la reencarnación era una creencia que fue conocida y difundida por Jesús y por la comunidad de Senia. Si queréis conocer mejor sobre el tema de las leyes espirituales, os recomiendo que entréis al blog y descarguéis los libros. Y ya, por último, hablaros un poquito de la película El profeta del desierto. Esta película se ha hecho con la pretensión de aportar un poco de luz sobre lo que realmente fue la vida, sobre todo de Juan el Bautista, hace 2000 años. Sabéis que de Juan el Bautista se sabe poco. Las referencias que tenemos son sobre todo en las películas de Jesús y lo poco que se dice de él en los evangelios, que no tenía esa personalidad que se le atribuye y que en realidad hizo algo muy parecido a lo que hizo Jesús. En realidad, los propios evangelios reconocen que fue el precursor de Jesús. En cierta manera preparó el camino, por lo tanto eso quiere decir que estaban de acuerdo en lo que iban a hacer. Que no lo hicieron solos, sino que lo hicieron con la ayuda de esa comunidad de Senia. Entonces en la historia, en la película, vamos a ver un poco lo que para nosotros fue la obra de Juan el Bautista. Veremos un Juan el Bautista muy diferente a esa visión de la Iglesia, un Juan hablando sobre espiritualidad muy profunda a través de los sucesos que veréis en la película. No quiero desvelar mucho de ella. Esta película se ha hecho de forma altruista, nadie ha cobrado por ello. Es una película de bajo presupuesto, pero la hemos hecho con mucho amor y con mucho deseo de que llegue a transmitir el mensaje que consideramos que es el verdadero sobre la vida de Juan y también indirectamente sobre la vida de Jesús. Como anticipo, deciros también que la película se puede ver en YouTube. Está de acceso gratuita, ponéis El profeta del desierto en YouTube.